nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 160 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 161 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un oficio del Ministerio de Minería, por el cual remite las auditorías practicadas a Codelco y Enami desde el año 2000 a la fecha. Oficio del Ministerio de Minería, mediante el cual informa antecedentes enviados por Cochilco sobre trabajadores acogidos a plan de egreso de Codelco y después recontratados por alguna otra división de aquella empresa. Oficio de la señora ministra de Minería, mediante el cual se excusa asistir a la comisión por encontrarse realizando actividades institucionales en China. Oficio del Ministerio de Salud, por el cual informa de las fiscalizaciones que se han realizado diversos proyectos mineros en el sector Las Moyacas, Comuna Ovalle, región de Coquimbo. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, que analiza temas como el uso del agua de mar en la minería del cobre y análisis económico aspectos asociados a la desalinización del agua en la minería. Oficio del Departamento de Evaluación de la Ley, por el cual remite glosas del capítulo 3 correspondiente al Ministerio de Minería, programa Cernia Geovin. Terminada la lectura, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta y varios simultáneamente o alternadamente. Bien, solo para aclarar, excepcionalmente hoy día fijamos el inicio de la sesión a las 2:30 porque teníamos invitados al Contralor para la sesión de la Comisión Investigadora y a la Ministra de Minería. El Contralor se excusó, por lo tanto tuvimos que dejar la sesión de las 9 de la mañana inamovible, porque ya había ratificado su asistencia el vicepresidente ejecutivo de Cochilco. Así que solo por esta vez la Comisión de Minería comienza a las 2:30. Bien, vamos a suspender por un minuto para dar ingreso a nuestro invitado. En relación a este proyecto o estos proyectos de ley que han sido refundidos, originadas en las siguientes mociones. La primera, que establece la desalinización del agua de mar para su uso en procesos productivos mineros, boletín número 2185-08, y el boletín número 10038-08, que modifica también el Código de Minería en materia de uso de agua en faenas mineras. Don Joaquín, ¿usted trae una presentación? Sí, aquí la tengo. Perfecto. Si podemos bajar un poco, se baja automáticamente, ¿no? La intensidad de la luz. No vamos a pedir. Gracias. Tiene usted la palabra, don Joaquín. Gracias. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio agradezco a la comisión el que nos hayan recibido para hacer algunos comentarios a estos dos proyectos de ley de los boletines 9185 y 10038 del 2008. Y que evidentemente a la gran minería, a la industria minera del país le afecta directamente. La presentación la he dividido básicamente en tres partes, algunas cifras de contexto para entender cuál es el impacto que puede tener esto para la industria mirando los consumos de agua, consumo de aguas de mar y cómo ha evolucionado el sector minero en este sector. El consumo de agua por sector económico y extracción de agua de la minería. Esto es bien importante porque normalmente se suele señalar que la industria minera es el gran consumidor de recursos hídricos en el país. Y sin embargo, cuando uno analiza la información que entrega la Dirección General de Agua, se da cuenta que la minería solo utiliza el 3% de la agua en el país, la industria el 7%, el agua potable el 8% y la agricultura el 82%.
Cuando uno incluso se va a las regiones, me refiero a las regiones más mineras, por así decirlo, se va a Antofagasta, Atacama y a la región de Arica, Parinacota y Iquique, hasta estas 4 regiones. Claro, se puede encontrar en Antofagasta que el guarismo sube a cerca del 45%, pero es una región en la que prácticamente no hay agricultura. Y en las otras 2 regiones, es decir, en Tarapacá y en la región de Atacama, baja a menos del 20% porque ahí hay más agricultura. Es decir, este es un sector que en el país no usa más del 3%, en regiones mineras puede subir mucho, pero no compite con el gran consumidor de agua del país, que al final es el sector agrícola. Y respecto a las extracciones de agua, la minería por fuente de suministro, hay un 40% que viene desde aguas superficiales, un 40% que viene desde aguas subterráneas y hay un 15% que viene de agua de mar hoy en día. Ya hay un 15% y vamos a ver la evolución que había en los últimos años. Las extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre en metros cúbicos está aquí. Ahí vemos que en Antofagasta ha disminuido a 5,3, pero se ha mantenido sobre 5 metros cúbicos. Es la región que más se utiliza. Bueno, es la región minera por excelencia en el país. También hay que tener en consideración que el PIB de Antofagasta, un 60% se explica por la minería también, digamos. Y en total, el consumo total en el país de 13,6 metros cúbicos por segundo. ¿En qué se usa el agua fundamentalmente? Tiene 4 grandes usos. El primero, en los 2 procesos metalúrgicos más importantes, en concentración e hidrometalurgia. Concentración es lo que más utiliza agua y hay que tener en consideración que por la naturaleza de nuestros yacimientos, el envejecimiento de los mismos, debiéramos evolucionar a mayor producción de concentrados y por lo tanto aquí hay que tener cuidado porque hay mayor utilizo de agua. Un 14% en la hidrometalurgia, un 10% en minas, campamentos, servicios. Se gasta muchísima agua en todo lo que es mantener los caminos con cierta humedad por el polvo, y en fundición y refinería un 5%. El consumo unitario de agua, aquí hay un gráfico que demuestra el esfuerzo que ha venido haciendo la industria por disminuir el consumo por tonelada de cobre fino, de cobre procesado, perdón, los metros cúbicos de 0,67, hoy día estamos en 0,50, en el caso de la hidrometalurgia ha subido un poquito, pero en general hemos venido bajando dramáticamente el uso. El consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado entre el 2019 y el 2016 tiene un nivel de reutilización, que esto es la recirculación, que supera el 70% en prácticamente todas las zonas, salvo la quinta, pero miren, en Coquimbo está sobre el 80%, en Antofagasta sobre el 70%. Este gráfico muestra cómo se reutiliza el recurso hídrico, es decir, la minería vuelve a utilizar en todos sus procesos más del 50%, en algunos casos más del 80%, en promedio más del 70%. El uso de agua de mar en la minería, que es lo que más nos convoca en esto es lo que nos motiva esta conversación. En los últimos 6 años, la industria minera ha incorporado hasta un 15% del total de su consumo agua de mar desalada y sin desalar. Un 15%, es decir, nos hemos movido del 2 al 15% en el total de agua de mar. Y eso es un avance tremendo y muy importante. Aquí tenemos además un gráfico, una lámina que nos muestra cuáles son todos los proyectos que tienen desalación en el país. Ya hay operando prácticamente 12 plantas de agua, 12 plantas de tratamiento de agua con la capacidad correspondiente que está al lado. La mayoría de ellas están entre Antofagasta y Atacama y una en Parinacota. Luego hay una bastante grande de 2,5 metros cúbicos que está en construcción en Antofagasta, que es la de BHP Billiton, y luego tenemos otras 9 o 10 plantas que están o con estudios de impacto ambiental aprobado o en proceso de calificación, que están también entre Atacama y Antofagasta, alguna en Tarapacá, y que están todas. O sea, la industria, en la medida que se lo permiten los recursos, está preocupada de incorporación de agua de mar con desalación o sin proceso de desalación dentro de su proceso. Se ha hecho cargo en la medida de lo posible, y yo creo que esto es lo importante resaltar, en la medida de lo posible se ha hecho cargo de esto. Ahora, quisiera detenerme en esta lámina un minuto, que es cuánto es el costo de desalar agua en Chile versus nuestros países competidores. La verdad es que cuando uno mira
la parte azul más oscura del gráfico, la base del gráfico, se da cuenta que el costo del sistema de desalinización en general, que es CAPEX y OPEX, el capital que usted tiene que invertir para tener una planta desaladora, más el OPEX, en Chile es más o menos lo mismo que en el resto del mundo. Es decir, cuando nosotros nos comparamos con estos otros países que son países mineros también o que tienen algo de minería, algunos poca como Argentina, pero otros mucho como Canadá o Australia, si nosotros queremos poner una planta desaladora a nivel del mar, nos vamos a encontrar con inversión por metro cúbico y costo operacional más o menos lo mismo. Chile un poquito más alto porque tiene costos energéticos más altos. Pero cuando uno se va al sistema de transporte, Chile tiene un problema aquí, porque los yacimientos mineros chilenos efectivamente, están en altura. La distancia entre el nivel del mar y altura de los yacimientos mineros no se verifica en otros países del mundo y por lo tanto tenemos que invertir más para conducir agua y además tenemos un costo operacional muchísimo más alto porque hay que bombear el agua. Y como ustedes saben, el costo energético en Chile es mucho más caro que el de nuestros países competidores, incluso con la última licitación que no afecta a la industria minera porque son clientes libres, no clientes regulados, que es para lo que se hizo la última licitación, que además los precios se van a ver el 2021. Entonces, esto es un efecto en competitividad tremendo y por lo tanto cuando incorporamos la utilización de agua de mar a los procesos mineros hay que tener en consideración cómo le pega esto en el costo de producción. Y este gráfico tiene un recuadro en la punta izquierda que es bien importante porque este es el costo de acuerdo a las estimaciones de Cochilco, de introducir agua de mar en mi costo de producción. Y esto puede ir de 6 a 27 centavos de dólar, dependiendo obviamente de la altura en que está el yacimiento. Si tiene usted un yacimiento más cercano a la costa va a tener menos costo, si lo tiene más lejos, más alto. Pero se puede dar cuenta que con la libra de cobre a 3 dólares como está hoy día, puede significar menos, pero como estaba hace menos de un año a 2 dólares, más del 10% del costo de producción de una libra de cobre puede estar representado por agua desalada o agua de mar directamente en el proceso. Es decir, tiene un impacto tremendo. Esto puede hacer que el proyecto flote o no flote definitivamente. Y como les voy a señalar más adelante, esto en algunos casos significa que el yacimiento no es viable. Entonces, ¿cuál es la implicancia fundamental de las cifras que les he mostrado relativamente rápido hasta ahora? Primero, no cabe ninguna duda que el agua es un elemento imprescindible en la industria minera. Sin agua no hay minería y la evolución del consumo está fuertemente condicionada al aumento en el tratamiento causado por la caída de las leyes. Es decir, hoy día hemos ido necesitando más agua, pero hemos ido siendo a su vez más eficientes con toda la tecnología que hemos introducido para reciclar el recurso hídrico. Ahora, no cabe ninguna duda que estamos situados fundamentalmente en regiones con escasez de recursos hídricos y no ha habido en Chile una política hídrica que piense en el país globalmente. Yo creo que hay algunos proyectos bien interesantes que no se les ha dedicado todo el tiempo que se debe dedicarse, porque ya que toda vez que somos superhabitarios de agua en prácticamente la mitad del país o más de la mitad del país y deficitarios en la otra mitad, debiéramos preocuparnos de buscar algún sistema de interconexión. En el mundo existen muchísimos, esto no seríamos tampoco demasiado innovadores, pero creo que se puede hacer muchísimo. Ahora, consciente en todo caso de que donde están situados los recursos hay bastante escasez, la minería ha venido haciendo esfuerzo y como les decía, ha incrementado del 2 al 15% la incorporación de agua en sus procesos. Y además está haciendo un esfuerzo tremendo por cambiar las aguas continentales por agua de mar en los casos donde es posible. Ahora veamos directamente los proyectos de ley y cuáles son los comentarios generales que nos merecen. Lo primero es que cuando analizamos ambos proyectos nos encontramos con que entre su fundamento principal se encuentra el de la escasez del recurso hídrico para consumo humano. Es decir, una de las razones que se dan para haber presentado ambos proyectos de ley es la preocupación por la escasez de agua para el consumo humano. Pues bien, la reforma al Código de Aguas, que ha estado en discusión en el Congreso y que ya, como ustedes bien saben, se encuentra en el trámite constitucional en el Senado, tiene como uno de sus objetivos fundamentales garantizar el consumo de agua, garantizar el agua para el consumo humano. Y lo que ha hecho es establecer, y esa discusión tuvo lugar en la Cámara de Diputados, por supuesto, establecer una serie de artículos
que garantizan que el consumo humano que prevalece y de alguna manera queda protegido frente a cualquier otro consumo si es que existiera algún riesgo de escasez. Y así tengo aquí por lo menos la cita de al menos 4 artículos que dan cuenta de lo que estoy diciendo. El artículo 5 bis, en su inciso segundo y cuarto, señala literalmente que siempre prevalecerá el uso para el consumo humano de subsistencia y saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Y la Dirección General de Agua se sujeta a la priorización dispuesta en el inciso segundo cuando disponga la reducción temporal del ejercicio de los derechos o la redistribución de las aguas de conformidad a lo dispuesto en los artículos. O sea, lo importante aquí es que hay un principio general, es decir, cuando hay escasez para el consumo humano, todos los demás consumidores restringen su consumo para ir a garantizar el que se pueda satisfacer la demanda de consumo humano. Fíjense, esto ocurre también para las aguas superficiales. Los derechos de aprovechamiento de ejercicio permanente facultan para usar el agua en la dotación que corresponda, salvo que la fuente de abastecimiento no contenga la cantidad suficiente para satisfacerlo en su integridad, en cuyo caso el caudal se distribuye en parte alicuota. Es decir, nuevamente el principio de que todos contribuyen, todos disminuyen, todos de alguna manera sacrifican parte de su consumo cuando existe escasez de recursos hídricos. Para el tema de las aguas subterráneas hay otro tanto de lo mismo, es decir, se puede limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento en la zona degradada a prorrata de ellos, de conformidad a las atribuciones legales, la Dirección de Agua lo puede hacer. Y el artículo 314, en su inciso tercero, dice que en las épocas de sequía declarada la zona de escasez hídrica, con el objeto de reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía, especialmente para garantizar la función de subsistencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 bis, la DGA puede exigir para estos efectos a la Junta de Vigilancia respectiva la presentación de un acuerdo de redistribución dentro del plazo de 15 días. Nuevamente, hay la posibilidad de disminución en caso de sequía del consumo, pero todos contribuyen a prorrata. Por lo tanto, la reforma al Código de Agua lo que viene es a garantizar el consumo humano y establecer un principio de equidad que es básico. Todos los sectores que consumen agua, no solo el sector minero, también el sector agrícola, también el sector industrial, contribuyen proporcionalmente disminuyendo su consumo para garantizar el consumo humano, lo cual parece de toda justicia, es decir, no, todos van a prorrata. Ahora, la verdad es que cuando vemos el proyecto nosotros no encontramos ninguna razón para establecer una especie de obligación que es discriminatoria, porque al único sector que se le está pidiendo que utilice agua de mar, desalado o sin desalar, es al sector minero. Ambos proyectos le plantean la idea de obligar a la minería, y solo la minería, a reemplazar el agua de fuentes continentales por agua de mar. Ningún otro sector tiene que contribuir, ni el sector industrial, tampoco se le obliga a innovar ni a desarrollar tecnologías que le permitieran utilizar agua desalada o agua de mar. Al sector agrícola tampoco, a nadie. Solo la minería. No vemos, la verdad, ninguna razón ni de justicia, ni de equidad, ningún principio económico que permita justificar lo que se señala aquí. La reforma del Código de Agua ya aborda la priorización del consumo humano y en ella tampoco se establecen restricciones discriminatorias entre los sectores productivos que usan agua. Tal como señalaba al leer los artículos anteriores, todos contribuyen proporcionalmente, de acuerdo a la titularidad que tenga de recursos hídricos, a ir a suplir las necesidades o la demanda que tenga el consumo humano. Además, hay un tercer elemento que yo me atrevo a resaltar respecto a la industria minera. Es probablemente el sector que está más ampliamente monitoreado, regulado y que necesita más autorizaciones para la utilización de recursos hídricos. Forma parte central de la evaluación ambiental de los proyectos mineros, que hoy día establecen fundamentalmente equilibrios hídricos en las cuencas donde se ubican los yacimientos. Tanto las extracciones como los usos específicos de agua de minería se conocen en forma periódica y precisa, lo que no ocurre prácticamente con ningún otro sector, ni en la forma ni en el fondo como existe con respecto al sector minero. Y la eficiencia hídrica en minería se monitorea periódicamente, los resultados son públicos. Ustedes pueden entrar a la página web del Consejo Minero y existe una plataforma donde se señala por cuenca, por yacimiento, cuánto consume la gran minería chilena en todas sus fuentes, es decir, por agua de mar, desalada, sin desalar, agua de fuentes superficiales, agua de fuentes subterráneas, agua del minero, todo está ahí de manera transparente, cosa que tampoco hace ningún otro sector. Y el único sector que además ha invertido en el uso de agua de mar y lo va a seguir haciendo en la medida que sea
financieramente sustentable, porque de lo contrario le podemos dar un golpe mortal a algunos proyectos que definitivamente no pueden vivir asumiendo un costo que puede representar en algunos periodos hasta un 20% de su costo de producción. Ahora, nos parece que imponer exigencias como las planteadas en las iniciativas legales crea el riesgo de hacer inviable algunas faenas mineras y me parece que no tiene mucha justificación. Concluyo esta presentación con algunas propuestas. Entiendo la preocupación, entendemos y lo manifestamos además durante la discusión del proyecto de modificación del Código de Agua, la preocupación que tienen los señores legisladores por asegurar el consumo humano del agua. Nuestra recomendación, sugerencia es que hay que perseverar en la reforma del Código de Agua en esta materia, que ya contempla medidas concretas al respecto. A diferencia del Código de Agua, nos parece que considerar restricciones parejas a todos los usos productivos cuando se requiere asegurar el consumo humano en los proyectos de ley aquí es lo correcto. Es decir, si hay algún riesgo para el consumo humano, que todos quienes consumen el recurso hídrico se sacrifiquen, nos parece que es lo lógico del principio que impera en el Código de Agua, principio que no impera en este proyecto, en ambos proyectos, y que, reitero, nos permitimos señalar que no vemos mucha justificación para que ello ocurra. Y estando la minería ya sometida a mayores exigencias ambientales, además de las normas del Código de Agua, la obligación a nuestro juicio discriminatoria que plantean los proyectos de ley adquiere una connotación bastante arbitraria, toda vez que la minería solo representa, como les digo, el 3% del consumo nacional y hace un uso transparente, responsable y eficiente del recurso. Y por eso les pediríamos tomar en consideración estos argumentos a la hora de profundizar el desarrollo del proyecto. Muchas gracias. Bien, le queremos agradecer entonces a don Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, por su aporte, digamos, a la discusión de este proyecto. Doy la palabra. Diputado Ward, diputada Paloni. Gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado, lo hicimos por antes de que comenzara la sesión, pero a propósito de la presentación yo tengo algunas dudas. O sea, el tema no es el fondo del proyecto, que es lo que nosotros buscamos. Hoy día, voluntariamente, porque no tenemos norma en esto, hay un 15% de utilización vía agua desalada de las distintas compañías. Entonces, la primera pregunta es, si no tuviéramos ley, si hay alguna meta por parte, al menos del Consejo, de poder llegar a un porcentaje mayor en un plazo determinado, como se fue avanzando, por ejemplo, con las energías renovables no convencionales, voluntariamente. Y eso ya, si eso ya lo tienen definido. Y lo otro es que, claro, nosotros estamos en una comisión de minería y por lo tanto nos preocupa más, ¿cierto?, legislar o es nuestro deber en torno a esa actividad económica. Pero si siguiéramos en la línea del propio proyecto o de la discusión del Código de Agua, y estos proyectos se amplían a las otras actividades, tampoco hay una discusión de fondo, porque al final del día no es que no, lo que entiendo nuestro invitado presidente no es que nos plantee que no a la actividad minera, más allá obviamente de los alcances de las demás exigencias que han salido en el último tiempo y los costos de producción, sino que se amplía a otras actividades que en definitiva nosotros ahí estaríamos legislando, obviamente entendiendo que los proyectos tendrían que pasar, por ejemplo, por otras comisiones o una discusión mayor, pero y yo incluso creo que eso es motivo de discusión, ampliar las otras actividades no es el problema, pero sí dejarla sujeta, digamos, a que nuestro país avance en materia de uso de aguas desaladas. Por eso quiero ver si efectivamente hay una voluntad o vamos a tener que avanzar en una ley. Gracias, presidente. Bien. La verdad es que las proyecciones que se hacen de consumo de agua de mar y agua desalada están directamente vinculadas con la viabilidad de desarrollar proyectos en el futuro en cuencas que están básicamente agotadas para asignar nuevos recursos hídricos. Es decir, la mayoría de los proyectos que no tienen asignado agua hoy día saben que son viables, los nuevos proyectos saben que son viables en la mayoría de los casos solo a través de la utilización de agua de mar y por lo tanto cuando uno ve las proyecciones de Cochilco se da cuenta que este guarismo, en la medida que se incrementara la producción, cosa que significaría que hubiera nuevos proyectos, cosa que hoy día no es tan fácil, debiéramos tener una mayor presencia de agua de mar y agua desalada hasta llegar en el máximo de producción a creo que cerca de la mitad del total del consumo. Pero eso
no va de la mano con el proyecto. El proyecto lo que impone es la obligatoriedad de uso de agua a cualquier faena que utilice más de 50 metros, de 150. Y eso significa que faenas que hoy día no tienen plantas desaladoras tendrían que pasarse a utilizar plantas desaladoras, no nuevos proyectos, los que hoy día están funcionando. Y eso en algunos casos lo hace inviable. Entonces, no hay una meta sectorial porque no nos corresponde a nosotros sentarnos y ponernos de acuerdo, pero sí hay una proyección natural derivada de la escasez del recurso en la zona, digamos, y por lo tanto nuevos proyectos van a requerir plantas desaladoras y eso es lo que está planificado de acuerdo a la tabla que mostraba con las nuevas plantas que están ahí. Me expresé mal porque yo no estoy sugiriendo que otros sectores también utilicen agua de mar. Lo que estoy diciendo es que no entiendo por qué la minería tiene que asumir ese gravamen a diferencia del resto de los sectores. O sea, no vemos desde el sector minero cuando el principio que ha utilizado la propia Cámara de Diputados a la hora de legislar sobre la garantía del consumo humano fue el de que todos contribuyeran a prorrata, que en este caso se le estableciera un gravamen adicional a esta industria, digamos, que efectivamente pasa por periodos muy buenos, pero también pasa por periodos muy malos. Es decir, ahora vemos un precio más bueno, pero hemos pasado el periodo que la industria está literalmente ahogada y no tiene la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos y muchos de los proyectos vigentes, la verdad que no son rentables. Entonces, al revés el argumento es, no entiendo por qué la discriminación en contra, una discriminación negativa de la industria, no solo porque esta sea la Comisión de Minería, porque además me parece que la Comisión de Minería, bueno, no le voy a decir que es lo que creo yo, pero debería facilitarle la vida a la industria, digamos, y me parece que esto es de alguna manera poner una piedra para que se desarrolle. Los autores del proyecto. Bien, señor Villarino, me voy a tomar la palabra. Usted mencionó el tema del Código de Agua, digamos, que está en el Senado. La verdad que usted está más optimista que nosotros, por lo menos quienes hemos impulsado, digamos, esa reforma. De la Cámara salió y del Senado no sabemos. Entonces, es cierto que en ese proyecto se garantiza el tema del consumo, del consumo humano. Pero por la experiencia que tenemos, digamos, en nuestras regiones, la verdad que más bien los conflictos se están dando hoy día con el que ocupa más del 80% del agua, que en el tema de la agricultura. Y lo que se produce, ¿no es cierto?, es una competencia, en realidad, por el recurso. Entendemos que la minería siempre tiene más espalda y es capaz, ¿no es cierto?, de competir en mejor forma en el mercado, comprando derechos de agua, y cambiando un poco el tema de la prioridad de la actividad que en un valle se da. Entonces, en ese sentido, interviene muy fuerte y impacta muy fuerte, digamos, en el ámbito ambiental y social, digamos, que tienen los valles. Entonces, yo creo que eso ha inspirado un poco, digamos, el que en este caso, este tipo de proyectos, que a lo mejor tiene una rentabilidad más alta, es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Yo entiendo lo que dice usted, que agregarle esos costos de 27 centavos es complicado, digamos, llegar a esa cifra. Pero bueno, algunos será menos y otros será más. En algunas partes sí es posible, digamos, colocar, digamos, desalamiento de agua, o desalación de agua. Aunque hay algunos proyectos, como usted lo mencionó, que utilizan el agua cruda, derechamente, ¿no? Yo no sé los impactos ambientales que eso va a tener, pero hay proyectos que efectivamente no desalan y impulsan más bien agua. Mire, este es un conflicto permanente. ¿Sí? Es un tema, yo entiendo que no podemos obligar a la industria en forma inmediata a decirle, mire, usted tiene que cambiar su fuente de recursos de agua por uno desalado, si no colocamos un procedimiento. Yo digo que la minería tiene que hacer un esfuerzo mayor. Hoy día tiene un 15%, me dijo usted. 15%. 3% desalado.
No, tres en el contexto general y 15 desalados. ¿No? Y por lo siguiente, porque creemos que algunos proyectos van a entrar en un conflicto ambiental muy grave si se tratan de instalar, digamos, con agua dulce. ¿Eh? Por el agotamiento, que usted mismo ha hablado de algunas cuencas, por la poca capacidad que estas tienen y por el estrés que provoca, digamos, un proyecto grande. Si un proyecto grande usted no se ha referido, pero igual ocupan harta agua, los proyectos grandes. Sería bueno que usted aclarara acá y dijera las cifras, ¿eh? Porque es bueno, digamos, bueno sincerar, pero la experiencia demuestra que se produce estrechez, ¿eh? Y se producen conflictos. Entonces, el tema que se ha dado, los conflictos que yo personalmente conozco, digamos, en un par de valles por lo menos, tiene que ver básicamente, digamos, por la competencia del agua entre dos actividades. ¿Eh? Y de paso, con la sequía afectamos también el consumo humano. ¿Sí? Pero eso ya es la misma competencia agrícola y en la industria y es todo. ¿No? O sea, así como se le echa la culpa a la minería muchas veces, se le puede echar perfectamente la culpa, digamos, a la industria agrícola, ¿no es cierto?, que consume mucha agua y sobre todo mucha agua subterránea, que a veces tiene menor control, digamos, en esto. Mire, sería bueno que la diputada Paulina recién decía, mire, ¿qué ofrece la industria, digamos? ¿Eh? Porque la verdad que si la industria sigue manteniendo su no criterio de abordar este tema, a pesar de que algunos sí lo han hecho, este conflicto va a ser permanente y a lo mejor va a colocar en inviabilidad, digamos, algunos proyectos. Entonces, ¿qué se propone como alternativa? Yo, no sé, en algunos valles, ¿no es cierto?, se colocaba la posibilidad de colocarle alternativa a la agricultura. En materia de embalses, por ejemplo, que son compensatorios, que la propia industria lo puede realizar como compensación. De tal manera de que la cuenca efectivamente esté equilibrada. Si cuando hablamos del tema, a propósito del código, cuando hablamos del tema del agua del minero, que es un tema que al final en el código, por petición y una petición fuerte de la industria minera, ¿no? En el fondo lo que quería al principio era registrar el agua, decir sinceramente cuánta agua se consume, ¿eh? Y poderla solicitar, entendiendo que la Dirección General de Agua, que es el organismo, podía tener un balance de la cuenca y poder decir, mire, proporcionalmente todo lo que está pidiendo no se lo vamos a dar, le vamos a dar un porcentaje, o derechamente se lo vamos a denegar, porque si lo hacemos vamos a provocar un hecho en el impacto, digamos, del valle. Entonces, eso creo que no prosperó mucho a propósito del código, ¿no? Entonces, yo, en el mismo sentido de mi colega, para sincerarnos un poco, porque este proyecto no va a pasar a Hacienda si seguimos así, pero es un proyecto, digamos, que es provocador, ¿cierto?, pero que es necesario sincerarlo. Esta es la Comisión de Minería, y a usted le parecerá extraño que estemos discutiendo aquí este proyecto, podría haber estado en la Comisión de Recursos Hídricos o en la Comisión Ambiental, pero está acá. Y está acá por la propia realidad. Yo de verdad que le insisto, o sea, continuar manteniendo este criterio no es bueno, digamos, para la industria, y hay que buscar alternativas, ¿eh? Así como las buenas ideas que existen pero que han quedado ahí, ¿no es cierto?, respecto a cómo solucionar el problema del agua que tenemos estructuralmente en Chile, ¿eh? Que nos hemos ido más en discusión que efectivamente poner propuestas y echar a andar, digamos, alguna industria que permita esto. A propósito, el gobierno intentó
podemos decirlo así, ¿no es cierto?, construir un par de desaladoras para el tema del consumo de agua, ¿no? Y se quedó teóricamente en un par más bastante necesarias, digamos, para algunas regiones, sobre todo en la cuarta región, ¿no es cierto?, en el sector de el Chuapa y en el sector de Limarí, que estaban estipulados un par de desaladoras que permitiesen, ¿no es cierto?, absorber un poco la sequía, ¿eh? Y poderla aguantar un poco. Cosa que al final no claro, ahora llovió y ahora no se acuerda nadie, digamos, de esto, ¿eh? Entonces, por ahí un poco va, digamos, la pregunta nuestra, y eso. Tiene la palabra don Joaquín. Usted me ha puesto sobre la mesa una especie de agenda política relevante que abarca muchísimos temas, y que voy a tratar de ponerlos en orden desde la perspectiva minera. La primera es que efectivamente la industria, en la medida que lo necesita y que económicamente le es viable, ha invertido en desalación y en utilización de agua de mar en los procesos, lo cual significa una innovación tecnológica re importante. Yo creo que desde el punto de vista de impacto ambiental está debidamente evaluado, que usted plantea como una duda que ir a pasar con la utilización de agua de mar. No se genera la salmuera, probablemente sea más inocua o menos incluso desde el punto ambiental la utilización de agua de mar que lo otro. Entonces, se ha hecho cargo de esto, se ha hecho cargo en la medida que esto se ha impuesto como una realidad y que económicamente hace viable los proyectos. La pregunta de fondo que usted hace al final es, o la pregunta de fondo que nace de los planteamientos que usted hace, para mi juicio, es ¿a quién le asignamos los recursos, digamos? En un valle donde hay agricultura y hay potencialidad de minería, ¿quién consume el agua? Esa es la pregunta que usted está haciendo al final. Y entonces dice, mira, como la minería, pretendo entender, digamos, como la minería es una industria más rentable, el agua se la maneja a los agricultores y que la industria use agua de mar, digamos, o agua desalada. Y la verdad que eso es transitoriamente cierto, pero transitoriamente no es cierto. Digamos, cuando uno hace un análisis histórico de la industria minera, pasa por periodos más bollantes que de la agricultura, pero pasa por periodos menos bollantes que de la agricultura también. Digamos, si usted mira los estados financieros consolidados del sector minero en los últimos 2 años, perdió plata. Si uno mira la situación más pública, que es la de Codelco en concreto, llevaba 2 años o 3 años pasándolo muy mal. Ahora vemos a don Nelson Pizarro muy contento, digamos que tiene unos excedentes fantásticos, en parte porque han hecho un apriete de costos muy relevante, pero en parte porque el precio del cobre ha subido de manera dramática. Pero hoy día vemos la libra de cobre a 3.8, hace menos de un año estaba a 2 y el año 2008 estaba en menos de 1. Es decir, este es un problema cíclico. Entonces, simplemente porque intentar asumir que porque hoy día tenemos vaca gorda se hace cargo de desarrollar la industria con agua desalada, la verdad que es un problema. Con esto no quiero quitarle el bulto a la segunda pregunta que usted hace. ¿Cómo solucionamos los problemas socioambientales que se están generando en el país por disputas sobre el recurso hídrico? Entonces, yo creo que esto tiene varias respuestas y da para un seminario probablemente, pero si me lo permite, en 3 ideas generales. Primero, esto se soluciona transparentando información o haciendo pública una información ordenada de quiénes son los que consumen agua en el país, porque efectivamente existe una especie de mito público de que la industria minera secó el desierto de Atacama, digamos, pero que no es cierto. El desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo, no lo secó la minería. Hay un problema de recurso hídrico ahí. Segundo, el haber transparentado de verdad el impacto de la sequía en el país, digamos. Vivimos la sequía más grande registrada en el último siglo en el país, no habíamos tenido una sequía de esta naturaleza. Eso produce la mayoría de los problemas. O sea, los embalses estaban secos en el Valle del Elqui, no porque hubiera minería, digamos, es porque no había agua, no se la había secado la minería. Yo creo que se puede aprovechar la discusión para pegarle a la industria, pero la verdad hay que transparentar los recursos. Tercero, es probable que haya que introducir modificación al sistema de evaluación ambiental. Para eso existió una comisión presidencial en la cual yo tuve la oportunidad de participar. Sesionó durante un año con el ministro Badenier
y hay una serie de propuestas que tienden a darle más garantía a la ciudadanía, más certeza a los proyectos, más tranquilidad a todas las partes que intervienen en una cuenca a la hora de aprobar un proyecto. Ahí están las ideas y no hay que hacer una comisión nueva, se tiene una tercera alternativa. Y cuarto, me parece que lo que tiene prioridad indiscutible en el país, y creo que hay un consenso político en torno a ello, es el consumo humano. Sobre eso me parece que no hay dos opiniones. No me parece haber oído a nadie durante la discusión del Código de Aguas que viniera a decir, oiga, no, mire, sacrifiquemos el consumo humano por el desarrollo de alguna actividad económica. Pero respecto a las actividades económicas, yo creo que es importante que haya otro consenso político que hasta ahora había sido uno que permitió que funcionara el sistema de asignación de recursos hídricos, que era el de rentabilidad económica de los recursos hídricos. Es decir, quien tenía acceso a los recursos era quien le podía sacar más rentabilidad económica a los mismos, con independencia del consumo humano. ¿Okay? Si ese criterio va a cambiar, existe un nuevo criterio, es importante que se genere un consenso y que le dé transparencia. Es decir, si hay algún criterio distinto para determinar que en un valle solo hay agricultura y no hay minería, o que solo hay minería y no hay agricultura, lo importante para quien invierte en agricultura, en minería o en industria es saber cuál es ese criterio. Y eso, evidentemente, se decide aquí, en sede legislativa, no lo decidimos los ciudadanos de a pie, digamos. Entonces yo creo que aquí quien tiene que decidir en la práctica es, oiga, si vamos a ocupar un criterio distinto o vamos a aplicar un mecanismo distinto, lo importante es que existen unas reglas claras y objetivas, y eso es lo que va a permitir que se desarrolle la industria en algunos lugares y en otros definitivamente no. Y digamos, mire, en este valle nunca va a haber minería, o en este valle nunca va a haber agricultura, pero yo creo que hay que perderle temor a sincerar ese tipo de cosas, o si no, efectivamente hay cada vez más conflictos socioambientales que están mal resueltos, en definitiva, con las consecuencias que ello implica. Muy buen presidente. Estamos de acuerdo, ¿no? Alvarado. No, se resta el debate. Muy bien. Bien. No hay más consulta, entonces le agradecemos a don Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, su presencia acá en esta comisión. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a despedir a nuestro invitado. Suspendo por un minuto. Se ha cumplido, entonces se levanta la sesión. Gracias, presidente.